estos aerosoles, más tapabocas, más distancia, más lavado de manos. Ojo con la ventilación para, digamos, permitir que estos aerosoles se distribuyan, haya adecuado flujo y de ventilación. Entonces, estos eran los mensajes que les queríamos dejar desde nuestro observatorio en salud pública. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría, doctor López, y apreciados colegas y pediatras. Muchas gracias. Doctor Luis Jorge, muchísimas gracias por su presentación. Definitivamente nosotros no podemos hablar de infección respiratoria en pediatría sin mirar hacia el entorno. La evidencia actual es contundente, como lo ha mostrado el doctor Luis Jorge. La calidad del aire, pues hemos aprendido cómo revisar en el IVOCA cómo está la calidad del aire, el tabaquismo de tercera mano, los ambientes ventilados. No solo los factores ambientales contribuyen, sino son determinantes críticos para la carga de enfermedad respiratoria en nuestros niños. Bueno, muchas gracias, doctor. Vamos a tener al final una sesión de preguntas de nuestra mesa redonda. Vamos a continuar con nuestro siguiente conferencista con la charla que hace referencia a vigilancia epidemiológica de la infección respiratoria aguda, abordaje de la infección respiratoria aguda grave inusitada y retos en el pico respiratorio. Está a cargo de la doctora Karen Jiménez. La doctora es médico pediatra con más de 5 años de experiencia en vigilancia epidemiológica de eventos de interés en salud pública desde el área de vigilancia de la Secretaría de Salud de Bogotá, con énfasis en infección respiratoria aguda y análisis de mortalidad en menores de 5 años para infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda y desnutrición aguda, orientando la identificación de riesgos y el fortalecimiento de estrategias de vigilancia y respuesta en salud. Y es nuestro referente de la Secretaría Distrital de Salud. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por acompañarnos. Doctora, tiene su micrófono apagado. ¿Ahora sí? Listo, perfecto, la escuchamos. Y me confirmas ahorita si logramos proyectar. ¿Se visualiza? Sí, en este momento vemos ahora sí, doctora. Vale, perfecto. Ya vamos a proyectar modo presentación. Y voy a cerrar acá. Ok. Bueno, entonces es imposible hablar de todo este contexto de los diferentes temas que ya hemos tratado sin tener el contexto de la infección respiratoria aguda en la ciudad. Recordemos que la vigilancia de la infección respiratoria aguda en la ciudad está guiada por los estatutos del Instituto Nacional de Salud y los lineamientos, es decir, que es algo que está normado y que todas las IPS de esta ciudad lo gestionan muy juiciosos semanalmente, y a partir de esta información es que podemos armar nuestros canales endémicos y poder conocer la dinámica de la infección respiratoria aguda en la ciudad, por supuesto cruzando otras fuentes de información que son relevantes como la circulación viral, ¿sí? Entonces, esta primera lámina que vemos acá está relacionada con la morbilidad asociada a infección respiratoria aguda. Esta se notifica a través de un evento, que es el evento 995. Nos va a notificar el número total de atenciones. Ojo, porque a veces vemos noticias. ¿Aló? ¿Sí? ¿Juan, todo bien? Sí, tenemos un micrófono encendido que es de Cecilia. Invitamos a Cecilia, por favor, a cerrar su micrófono. Vale. Gracias. Ya está silenciado, doctor. Perfecto. Entonces, recordemos que a veces podemos ver noticias sacadas un poco de contexto a partir de la información que publicamos por medio de Saludata, en donde se dice, se reporta un número total de casos, sí. La información que ustedes visualizan a través de plataformas como Saludatas o que la fuente de información corresponde al evento 995, se relaciona con número total de atenciones y no de casos. ¿Y por qué hablamos de atenciones? Porque sabemos que un mismo paciente puede consultar en múltiples oportunidades por un mismo motivo de consulta a múltiples instituciones. Y esta información tiene un carácter de tipo colectivo, ¿sí? Es decir, semanalmente cada una de las IPS nos reporta el número total de atenciones asociadas a IRA bajo unos CIE-10 específicos que van del J00 al J22 y que básicamente pues abarcan prácticamente todos los procesos de infección respiratoria aguda. Entonces, eso es lo que estamos viendo en esta gráfica que estamos visualizando acá.
En las barritas verdes vemos el número total de atenciones asociadas a infección respiratoria aguda. En estos trazados de diferentes colores podemos ver cómo ha sido el comportamiento a lo largo de los diferentes años. Años previos como el 2024 lo vemos en este color amarillito, ¿sí? Tenemos unos puntos en común, como vemos en semana epidemiológica 6, suele ser independientemente del año, si vemos es donde más coincide, es donde inicia ese aumento progresivo de atenciones relacionadas con infección respiratoria aguda, y es a partir de abril, mayo, junio, que es donde está identificado también de manera histórica nuestro primer pico respiratorio, y el segundo, septiembre, octubre y noviembre. Se supone que el segundo pico es un poco más suave que el primero, permite dar ese espacio de preparación a las instituciones, ¿sí? Y restablecerse de la carga operativa que ocurre durante el primer pico respiratorio. Y también ya conocemos históricamente, Bogotá se comporta así, al igual que en el resto del país, que entre lo que serían semanas 18, 19 y 20 es donde se reportan el mayor número de hospitalizaciones asociadas a infección respiratoria aguda. Entonces, ¿es relevante conocer esto? Por supuesto, porque a partir de esto armamos nuestros canales endémicos, y si bien es cierto, la infección respiratoria aguda es de origen multicausal, es decir, va a depender de muchísimos factores como los que venimos escuchando: calidad del aire, la inmunidad adquirida del individuo susceptible, los virus que están circulando, los reemergentes y demás, de las temporadas de lluvia, que es lo que normalmente marca más el primero y el segundo pico respiratorio. Sabemos, y ya la pandemia nos dejó esa enseñanza, y sabemos que existe la posibilidad de variación de virus, ¿sí? De nuevas cepas. La importancia de estar vigilando de manera continua esta información. Y aquí también insto a las instituciones de salud a recordar que este es un dato que no solamente nos sirve a nosotros como distrito para hacer este consolidado de información y estos análisis integrados que nos permiten tomar decisiones en políticas de salud pública, sino también es una información que les sirve a ustedes como IPS para armar sus propios canales endémicos, para ir viendo cómo va esa carga de la infección respiratoria aguda sobre cada uno de sus servicios, para que ustedes vayan reconociendo cuáles son los servicios en donde hay mayor demanda, cuáles son los grupos etarios que van recibiendo. Sabemos que esto también va a estar determinado dependiendo de las EPS y los grupos asignados y demás, pero esta información no solamente es para el distrito. La idea es que ustedes también la empiecen a utilizar de manera interna en cada una de las IPS y empiecen a hacer cruces de información entre el comportamiento clínico y epidemiológico, ¿sí? Hasta la fecha llevamos un total acumulado de 95.5% de atenciones que van a expensas de consulta externa y urgencia, seguido de hospitalización general y unidad de cuidado intensivo. Normalmente en lo que son las áreas, en esos procesos de infección respiratoria aguda grave que requieren de manejo intrahospitalario, el mayor número de atenciones se concentra principalmente ¿en dónde? Pues en los grupos extremos, menores de 5 años, mayores de 60 años. Más adelante vamos a ver la particularidad en los mayores de 60 años que estuvimos el año pasado, y también la particularidad en la dinámica del comportamiento de los virus que circularon el año pasado, ¿sí? A continuación estamos viendo canales endémicos. Estos están organizados por grupo poblacional. Para la población general, pues empezamos para la primera semana epidemiológica con una alta carga de atenciones asociadas a IRA. En todos los grupos etarios vamos a ver esta caída entre semana 13. Siempre nos pasa eso con la Semana Santa. Y después de eso vienen 2 semanas de aumento progresivo, que es lo que estamos viendo ya en lo que es semana epidemiológica 14. Acuérdense que esto es un acumulado que tiene como una semanita de atraso, y vemos ya ese ascenso para la semana siguiente a la Semana Santa. Si bien es cierto, nos hemos mantenido dentro de la zona de seguridad, sí vemos pues ese aumento progresivo con énfasis en población menor de 1 año. Ojo, que independientemente de que nos mantengamos dentro de zona de seguridad, es en este grupo etario, principalmente menores de 0 a 6 meses, donde se sigue concentrando la mortalidad asociada a infección respiratoria aguda.
¿Por qué? Pues más adelante vamos a tocar un poquito este tema, pero sigue siendo uno de los grupos etarios más susceptibles. Aquí que vemos canal endémico en mayores de 60 años, vean cómo a principio de año nos desbordamos con cifras que se salieron del histórico del evento. Nuevamente nos pasó esto hacia semana epidemiológica 7, estamos dentro de lo esperado. Vamos a ver, miren, lo que pasó el año pasado con los adultos mayores, o sea, previo al primer pico respiratorio, durante el primer pico respiratorio y prácticamente de manera sostenida durante todo el año, tuvimos cifras en población mayor de 60 años que se salieron del histórico del evento y que estuvieron expensas principalmente dentro del cruce de información que pudimos hacer y que pudimos visualizar de un virus como es el virus de la influenza, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos presente. Estos son los canales endémicos, pero por área clínica de atención. Entonces, vamos a ver cómo en lo que llevamos de año para consulta externa y urgencias, tuvimos ese ascenso progresivo a partir de semana 8, 6, 7, 8, que es la que suele coincidir, que vimos, ¿sí? Nos hemos mantenido, como dijimos, dentro de lo esperado. Para hospitalización general en semana 7 nos salimos y esto estuvo principalmente a expensas de población adulta mayor. Y en unidad de cuidado intensivo hemos estado dentro de lo esperado. Previo a semana epidemiológica 12 sí tuvimos un repunte, también expensas de los grupos etarios extremos, principalmente adulto mayor, pero la demanda se ha podido suplir y no hemos estado pues en alertas como tal, como en otros periodos que hemos reconocido en pleno pico respiratorio. Circulación viral. Esta información que estamos viendo acá es información aportada a partir de nuestras 8 instituciones centinelas, información del Laboratorio de Salud Pública. También es información aportada por una de nuestros principales centinelas como la Fundación Cardioinfantil, ¿sí? Recordemos que parte de las estrategias de vigilancia que ofrece el distrito y que están alineadas con la nación está la vigilancia de virus respiratorio. Esto se hace a través de un evento que es el evento 345. No lo hacen todas las IPS de la ciudad. Sin embargo, Bogotá sí a lo largo de los años ha robustecido este sistema de vigilancia y tenemos actualmente 8 instituciones centinelas que actualmente están aportando datos a la vigilancia de la infección respiratoria aguda. ¿Cómo hacen estas instituciones? Son 2 instituciones por su red, ¿sí? Es importante también dejar en claro que estos datos que nos ofrecen las instituciones centinelas nos ofrecen una proporción de lo que está pasando más o menos con la circulación viral de la ciudad, pero no tenemos el 100% de los datos, por eso es tan importante que todos estemos en este proceso continuo de investigación y cruce de información, ¿sí? Entonces, estas instituciones seleccionan 2 tipos de casos, unos ambulatorios, otros hospitalizados, con unas definiciones operativas muy específicas, diseñadas de cierta manera en la que logremos la mayor posibilidad de aislamientos etiológicos para todos los grupos etarios, ¿sí? Y anexo a eso, el Laboratorio de Salud Pública también recolecta información procedente de los brotes respiratorios, de las muertes en menores de 5 años asociadas a infección respiratoria aguda, de COVID, del evento 739, que es el que vigila síndromes de respuesta inflamatoria multisistémicos asociados a COVID y demás, ¿sí? Entonces, todo ese compendio de información la podemos visualizar aquí a través de la circulación y aquí quise traerles los 2 años para que vean cómo ha ido cambiando a través de los años la dinámica de la circulación viral en la ciudad. Si nosotros revisáramos 2024, veríamos que a inicio de año normalmente veíamos mucha circulación de influenza tipo A y terminando el año teníamos la influenza tipo B. El año pasado no pasó esto. El mayor número de aislamientos estuvo concentrado principalmente a lo largo de todo el año en influenza tipo A, que es la que vemos en color azul, naranja, amarillo. Sí, eso va a depender los colores de si se logró sacar el subtipo o no. Anexo a eso tenemos la presencia de nuestro ya reconocido virus sincitial respiratorio a lo largo de todo el año. El virus sincitial respiratorio históricamente en la ciudad se mantiene circulando a lo largo de todo el año. En otras partes del mundo
tiene un comportamiento más estacional y desaparece y aparece, pero aquí está presente a lo largo de todo el año. Y en colores rosados oscuros tenemos el rinovirus y en color rosado más clarito el adenovirus, que son virus que, por supuesto, para lo que son grupos extremos menores de 5 años, lo que es el sincitial respiratorio, el rinovirus y el adenovirus, pues siguen siendo de alto riesgo, ¿sí? Recordemos que el adenovirus fue nuestro gran protagonista en mortalidad en el 2022, generando unos síndromes de respuesta inflamatoria muy similares al COVID, ocupaciones hospitalarias que sobrepasaban fácilmente los 21 días, uso de implementos y salas y demás, como el ECMO, por muchísimo tiempo, ¿sí? El virus sincitial respiratorio ya sabemos que puede aumentar el requerimiento de cánulas de alto flujo y demás. La influenza, sabemos que existe un medicamento como el oseltamivir, que es distribuido a través de la secretaría, viene de ministerios, secretarías y demás, ¿sí? Entonces, ¿es importante conocer la circulación viral? Sí, porque dependiendo de la circulación viral y de los grupos etarios que esté afectando, y sabemos que ciertos virus va a tener, ciertos grupos etarios van a tener susceptibilidad a ciertos virus como tal, vamos a tener mayor demanda o no de ciertos servicios, mayor demanda o no de ciertos profesionales de la salud y de cierto material desde el punto de vista operativo. Es ahí donde resalto la importancia de estos cruces de información entre la carga operativa de la infección respiratoria aguda sobre los servicios por área clínica de atención, por grupos etarios y también conocer internamente cómo en la ciudad, en el distrito, que esos datos están disponibles a través de Salud Data e internamente cómo está este comportamiento de los aislamientos etiológicos, no solamente virales, sino bacterianos también, por grupos etarios. Esta lámina muy rápido es para que vean también las variaciones cómo se comportó la influenza el año pasado, principalmente lo que mencionamos, influenza tipo A a lo largo de todo el año, igualmente va el comportamiento a lo largo de este año. En los niños se ha aislado principalmente influenza H1N1, en el adulto mayor H3N2 y H1N1 también dentro de esto. Entonces, bueno, ya conocemos cómo va la dinámica de la infección respiratoria aguda en la ciudad y como parte de todo este proceso de preparación, tanto preinicio primero como segundo pico respiratorio, la Secretaría Distrital de Salud realiza un proceso de acompañamiento. No podemos visitar al 100% de las IPS de la ciudad porque son muchas, pero sí todos los años tratamos de hacer un proceso de selección. No son auditorías, son procesos de acompañamiento para poder visualizar oportunidades de mejora previo al inicio del pico respiratorio. Partiendo de este ejercicio que ya se realizó, como les mencioné, suele hacerse previo al inicio del pico respiratorio, les traje como las principales recomendaciones que dejamos en cada una de las instituciones de manera general. Una de las cosas a destacar es la prevención de la contaminación cruzada, principalmente en todo lo que son áreas de espera, ¿sí? Entonces, en aquellas instituciones donde el espacio físico lo permita, recordar que durante los picos respiratorios se debe tratar de aislar los pacientes respiratorios de los no respiratorios, ¿sí? Si no se logra a través de cortinas, medios físicos y demás, recordar pues la indicación del uso de tapabocas en niños mayores de 2 años y de sus acompañantes también. Y si no se puede, pues porque el grupo etario no lo permite o demás, recordar priorizar los tiempos de atención en esos grupos etarios que son más susceptibles, independientemente del motivo de consulta e independientemente de la condición clínica del paciente. Es decir, si me llega un menor de 0 a 6 meses, si me llegó un paciente que no es respiratorio, si me llegó un paciente inmunocomprometido con patologías crónicas de base, pues ese paciente lo voy a priorizar para tratar de evitar el riesgo de una posible contaminación cruzada, ¿sí? Por supuesto, lo que venía mencionando el doctor previamente, en todas estas áreas de espera y en pleno pico respiratorio debemos mejorar todo lo relacionado a ventilación y desinfección de superficies, porque pues
virus como el virus sincitial respiratorio se transmiten es a través de vómitos. Y por supuesto, reforzar todas estas medidas de ventilación natural cruzada, o sea, no solamente que haya una ventana abierta, sino que tengamos ventanas, puertas y que haya una circulación continua de aire. Otro tema que tratamos muchísimo en cada una de las visitas es la oportunidad de la atención, la validación clínica en las salas de espera de la condición de los pacientes. ¿Por qué viene esta recomendación? Yo llevo también llevo todo lo relacionado a mortalidad menor de 5 años por IRA, EDA y desnutrición en el distrito. Ya tenemos muertes reportadas de madres que llegaron con sus niños y esperando en sala de espera. Cuando ya les tocó el momento de la atención y destaparon el niño estaba muerto, ¿sí? Esto puede pasar, sabemos que son grupos etarios que pueden hacer complicaciones médicas en minutos, en horas, más si se trata de niños pequeñitos, ¿sí? Más en este ambiente frío donde las mamitas tienden a pues arropar y tener a los niños resguardados, más si es en un área de urgencias. Entonces, parte de las recomendaciones que estamos dando es que, de ser posible, se asigne un personal entrenado que, más allá del triaje inicial que hagan y todo lo demás, esta persona cada 15, 20 minutos puede hacer, en esos casos donde tenemos las salas desbordadas, puede hacer un reconocimiento de los pacientes que se encuentran afuera y posiblemente una reclasificación del riesgo si hay algún tipo de deterioro clínico, o una reclasificación del riesgo para generar una atención prioritaria si cumple con alguno de los criterios que mencionamos previamente, menor de 0 a 6 meses, patologías crónicas de base o no, ¿sí? Súper importante también hacer una reclasificación y validar esos pacientes que de pronto presentan sintomatología en donde puede haber un rápido deterioro clínico, como es en el caso del vómito y la diarrea, ¿sí? En cuanto a la educación a los cuidadores, esto también vi que lo venía mencionando previamente, no está de más reforzar que en las instituciones cualquier espacio de espera debe ser una oportunidad para hacer énfasis en los 3 mensajes claves que ya conocemos, que es el reconocimiento oportuno de los signos de alarma, y que esta educación en los signos de alarma vaya por grupo etario, ¿sí? Y que también nos acostumbremos a hacer esta educación por patologías, porque tenemos como los generales, ¿no? Pero tenemos que empezar a reforzar ciertas patologías dependiendo de las alertas epidemiológicas que tengamos y de las principales patologías que se estén tratando, con énfasis en las respiratorias y en las gastrointestinales, y por grupo etario, ¿sí? El manejo de la infección respiratoria aguda en casa y la etiqueta de la tos y la aplicación de medidas básicas de bioseguridad. Súper importante que estas medidas básicas de bioseguridad no solamente se queden en esto, sino en la importancia de resguardar el cuidado de estos grupos etarios más susceptibles, es decir, los menores de 0 a 6 meses. Cuando nosotros hacemos esta revisión sistemática que se hace en el 100% de los niños que son notificados a través del evento 591, que es la mortalidad integrada, hemos encontrado, en lo que fue el año pasado, este año llevamos un menor número de muertes, pero hemos encontrado que en más del 89% de los casos donde se logra identificar la noxa de contagio, había un preescolar, un escolar o un adulto con sintomatología respiratoria en la casa y que no se cumplieron medidas básicas de bioseguridad y aislamiento, ¿sí? Y hemos encontrado otro porcentaje en donde ese menor de 0 a 3 meses fue expuesto, ¿sí? Fue expuesto a conglomerados, fue expuesto a una reunión para ser presentado, ¿sí? Y fue la puerta de entrada para la infección y no se pudo hacer nada a pesar de una consulta oportuna y un manejo clínico integral, ¿sí? Entonces, hacer énfasis en estos mensajes con esas precisiones para que, pues, el mensaje realmente llegue. También la importancia de socializar otros temas asociados a alertas epidemiológicas vigentes, como sería el caso de sarampión, tosferina, calidad del aire, que ya lo mencionaron previamente. Otro detalle que estuvimos viendo es que, si bien es cierto, tenemos en las instituciones áreas de observación, no todos contamos
ni con la misma capacidad ni con los mismos cubículos o características en los cubículos de áreas de aislamiento. Entonces, si estamos en pleno pico respiratorio, vamos a tener más pacientes con diagnósticos respiratorios que no respiratorios, ¿no? Entonces hay que hacer como replantear qué hago con esos pocos espacios en donde puedo hacer contención, en donde puedo hacer aislamiento, ¿sí? Tratar de priorizar esas áreas, esos cubículos, principalmente para esos menores de 0 a 6 meses por el riesgo de la contaminación cruzada, ¿sí? Con otros virus o bacterias. Si tenemos pacientes con sarampión, pues vamos a tratar de utilizar esos cubículos para esos pacientes. Si tenemos pacientes inmunocomprometidos con patologías crónicas de base, e incluso si nos ingresa un paciente de tipo quirúrgico, además, pues vamos a aislarlo en ese espacio para evitar que vaya a salir pues coinfectado con cualquier otro virus o bacteria y con un motivo diferente de consulta, ¿sí? Y de atención. También hemos hecho mucho énfasis que durante este primer pico respiratorio las salas ceras no pueden ser cerradas. Esto nos ha pasado en algunas otras instituciones. Recordemos que es una estrategia que ayuda a descongestionar los servicios de urgencia si se utiliza de manera adecuada. Sabemos que hubo años como en el 2022 que por la particularidad del virus que estaba circulando, pues los niños llegaban realmente críticos, no eran cuadros respiratorios leves, ¿sí? Pero en este contexto actual es importante pues resaltar varias cosas de la sala cera. Es una estrategia que se debe rescatar y se debe mantener durante el pico respiratorio. Anexo a eso, es una estrategia, no es un área física. Lo que nos interesa a nosotros como distrito es que ustedes reconozcan la estrategia y la puedan aplicar en un espacio físico que ustedes destinen para esto, obvio, con buena ventilación y con todas las medidas de bioseguridad, haciendo más uso de inhaladores, tratando de evitar procedimientos que generen pues partículas y diseminación y demás, ¿sí? Pero es una estrategia, no se requiere un espacio físico, sino de que la reconozcamos como institución y cada uno de los profesionales y que la implementemos en el área que nosotros consideremos, puede ser consulta externa, urgencia y demás, y que no se conviertan en áreas de expansión durante el pico respiratorio, porque es una de las pocas estrategias destinadas a descongestionar los servicios de urgencias. Son las recomendaciones generales como para las IPS como tal, que dejamos durante las visitas. También quedan unas recomendaciones generales en todo ese proceso de articulación entre las CAPBs y las IPS primarias, ¿sí? Que es la educación a los familiares en los mensajes claves, que ya hablamos, la importancia de fortalecer en el cuidador la consulta cuando el niño está sano. O sea, ¿por qué yo hago eso? ¿Sí? Porque por curso de vida yo puedo ir identificando riesgos que si no son tratados a tiempo, se pueden volver un riesgo acumulado hasta el momento de la defunción. Entonces, la importancia de fortalecer esta consulta que forma parte de la ruta de primera infancia, ¿sí? De hacerle un seguimiento a todas estas estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, como son la vacunación. Muy importante, también estuvimos destacando con las instituciones más hacia el área de pediatría, que en las historias clínicas estamos acostumbrados a registrar todo el esquema de vacunación del niño, pero con la incorporación de todas estas estrategias de prevención, como son la vacuna de influenza, COVID-19, toferina, virus sincitial respiratorio, es relevante en este momento hacer el registro en la historia clínica del esquema de vacunación de la madre, ¿sí? El momento de la administración del biológico, el número de dosis y demás, dependiendo de la vacuna que estemos mencionando, ya que esto termina siendo un factor de riesgo o un factor protector para el menor, ¿sí? Y por supuesto, pues el seguimiento y la búsqueda activa de esas cortes de riesgo para el cumplimiento efectivo de las rutas, ¿sí? Y que la demanda inducida vaya más allá de un mensaje de texto, de un correo, de campañas masivas, ¿sí? Que la demanda inducida incluya procesos de articulación para que haya una redistribución de las cargas, ¿sí?
para que no quede solo bajo la responsabilidad de la IPS primaria la atención de ese paciente, sino que si yo no lo pude captar, le lancé la alerta a la IAPB para que la IAPB también trate de hacer la demanda inducida. Me articulé con ICBF, me articulé con las subredes, ¿sí? Con programas comunitarios y demás, para tratar de redistribuir las cargas y que realmente logremos llevar a esos niños hacia la ruta de atención integral. Y finalmente, para los profesionales de la salud, basados en los hallazgos que encontramos en las visitas, durante el recorrido en área de urgencias y en la revisión de historias clínicas, tenemos estas recomendaciones generales. Muy importante que toda oportunidad de atención, ya sea en área de consulta externa, urgencia y demás, no se convierta en una oportunidad perdida para hacer una valoración integral del riesgo, ¿sí? Y esta valoración integral del riesgo tiene que ir más allá del motivo de consulta específico de ese momento, tiene que ir con unas preguntas claves y rápidas donde podamos validar si ese niño está cumpliendo la ruta, si los esquemas de vacunación están a tiempo, si hay algún factor de riesgo psicosocial o condición de vulnerabilidad que no se esté tratando y que tengamos que hacer procesos de articulación para captarlo de manera adecuada. En cuanto a la educación de los padres y cuidadores, súper importante individualizar los signos de alarma por grupo etario y por patología, porque seguimos viendo en las historias clínicas y en las indicaciones, sabemos que esto puede pasar, cortar, pegar, pero indicaciones de si tienen más de 3 días con fiebre, acuda a área de emergencia y son menores de 0 a 3 meses de edad. Sí, esta no es una indicación que aplique para este grupo etario. Entonces, podemos estandarizar procesos para facilitar, sí, la atención y optimizar tiempos, sí, pero debemos tratar de generar conciencia para que en el momento que estamos dando esa información, pues esta quede clara según el grupo etario y según la patología que estoy tratando. Hemos tenido unidades de análisis en donde las mamás durante las investigaciones epidemiológicas de campo lo dicen. Yo no acudí porque yo leí el papel y era un menor de 0 a 3 meses y ahí decía que si pasaba más de 3 días era que yo tenía que ir. No decía que si le da fiebre y que fiebre es partir, yo tenía que ir rápido, ¿sí? Entonces, lo que queda escrito en la historia clínica es lo que se habló, ¿sí? Así se le haya mencionado otra cosa diferente a la mamá, es un documento médico legal. Tenemos que ser cuidadosos con eso dentro del ejercicio médico profesional y dentro de nuestra responsabilidad individual también. Y lo otro es que no perdamos cada una de estas atenciones para hacer esa valoración nutricional con peso para la talla y poder hacer una buena clasificación. La importancia de anexar ese diagnóstico nutricional no como una nota, sino dentro de los diagnósticos de la atención del paciente, ¿sí? Y que la valoración integral vaya más allá de un examen físico y unos signos clínicos dentro de límites normales. El año pasado tuvimos, yo podría decir, dentro de lo que recuerdo, más de 5 casos en donde los pacientes, por tener signos vitales dentro de límites normales, fueron enviados para la casa, aun cuando la madre reportó signos de alarma, aun cuando la madre manifestó haber cuantificado la fiebre, aun cuando la madre visualizó el episodio de la apnea, ¿sí? Entonces, entendemos que hay cargas operativas en los servicios, pero la atención clínica, más cuando está a cargo de médicos generales que han sido entrenados para esto, tiene que ir más allá del examen físico con unos signos clínicos dentro de límites normales. Tiene que tomarse en cuenta factores de riesgo como la reconsulta. Si es un paciente que ha consultado 2 o 3 veces con el mismo motivo de consulta, con persistencia y exacerbación de sintomatología, requiere valoración por pediatra antes de dar alta médica o mínimo unas horas en observación, ¿sí? Hay que individualizar. Los pacientes no son listas de chequeos, pero hay ciertos casos en particular. Si tiene algún riesgo nutricional asociado, si tenemos que interrogar factores de riesgo psicosocial y condiciones de vulnerabilidad. También tuvimos casos el año pasado donde el paciente llegó estable, pero la mamá no tenía cómo cumplir tratamiento, ni siquiera tenían dónde dormir, pasaron noches debajo de puentes, el niño llegó después con una neumonía y prácticamente a las puertas de una falla respiratoria y falleció, ¿sí? Entonces, la importancia de que esa valoración clínica sea integral
y que se tome en cuenta factores de riesgo psicosocial, condiciones de vulnerabilidad, persistencia y exacerbación de sintomatología, condición nutricional del niño, entre otros, para poder tomar decisiones clínicas realmente objetivas y que no traigan en consecuencia pues desenlaces fatales en un futuro. Ya para terminar, desde el punto de vista epidemiológico, Juan, ¿puedo terminar con esta lámina o me tardé mucho? Sí, me tardé. Esta es rapidita. Juan, rapidito, ¿puedo o ya cerramos? Recordarles que existe un evento que es el Irak Inusitado. Este evento se encarga de vigilar virus nuevos con potencial pandémico, señores. Entonces, si nosotros no reconocemos este virus, no vamos a poder hacer contención, sino ir directamente a la fase de mitigación. Rápidamente, esta presentación igual se les va a pasar, recordarles la definición operativa, pero básicamente son esos cuadros clínicos con comportamientos inusuales, atípicos, que cumplen con esta definición básica que vemos del lado izquierdo y al menos uno de estos 6 criterios, ¿sí? Es necesario que se reconozca estos casos porque requieren notificación inmediata y activación inmediata de medidas de contención, aislamiento, investigación epidemiológica de campo, seguimientos de contactos y demás para poder hacer contención. Me disculpo porque me pasé un poquito, pero era mucha la información que quería traerles el día de hoy y quedo atenta a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, doctora, por la presentación. Hemos recibido pues nuestras indicaciones y un panorama de la infección respiratoria en nuestra ciudad. Hemos conocido la prevalencia de los virus respiratorios, oportunidades de atención, educación y cómo abordar los cuidadores. Y pues cómo debemos aprender para fortalecer la vigilancia epidemiológica. A continuación, tengo el gusto de presentarles al doctor José Alejandro Mojica, muy conocido por todos. Él nos va a hablar de las coberturas vacunales nacionales de enfermedades infecciosas respiratorias prevenibles por vacunas. El doctor Alejandro Mojica, sí, es médico pediatra de la Universidad Militar de Granada, es infectólogo pediatra de la Universidad Nacional de México y consultor del Ministerio de Salud de Enfermedades Transmisibles. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Voy a quitar la cámara para tener mejor señal. Estoy bien por aquí por una emergencia, entonces no pude estar más tranquilo, pero voy a quitar la cámara y voy a empezar a compartir. Un honor que me inviten. Muchas gracias por tenerme en cuenta y creo que no sé si se ve la presentación, mi doctor. Y bueno, pues un honor compartir con los colegas en este espacio académico. No tengo mucho tiempo porque creo que me dieron menos tiempo que el que creo que me puedo tomar, pero aquí les estoy contando cómo está a esto me voy a referir. Fíjense ustedes que tenemos nosotros, pasa algo con mi presentación. Ustedes ven las causas de muerte menores de 5 años, la doctora Karen alcanzó a mencionar, el doctor Luis Jorge también. Ustedes observan cómo, fíjense ustedes, hace 15 años, neumonía, tosferina, todo respiratorio y ahora sarampión. En este 2024, diarrea, infección respiratoria baja, sigue siendo importante. Fíjense ustedes el compromiso pues en menores de 5 años. Sin embargo, las bacterias, ustedes ven que ocasionan más o menos el 20% comparado con el 80% de los virus que ocasionan enfermedad respiratoria. Y fíjense que ellas tenemos neumococo, hemófilos influenza tipo B y Bordetella pertussis, que hace muchos años tenemos vacuna. Y los virus que sabemos que los que se vigilan, la doctora lo mostró muy bien, pero tenemos de todos los que tenemos allí que circulan, virus de sistema respiratorio, influenza A y B, y tenemos SARS-CoV-2, que son los que, yo siempre pongo esta diapositiva del instituto, pero me parece muy práctico mostrando que son los virus que circulan y que son prevenibles. Pero vean ustedes que este es el centinela que tenemos en Bogotá, y específicamente para neumonía adquirida en comunidad, y lo hace la Misericordia, a expensas del instituto, la Subred Centro Oriente, el hospital, pues, el OBI, por supuesto, el ministerio, y la OPS, donde sigue siendo muy importante lo que produce. Y gracias a esto, que si bien esto es del 2024,
Esto nos ha servido para tomar decisiones en el país y visualizar qué es lo que circula, porque son centinela, y específicamente está todo lo que llega a cultivo, y mostramos que efectivamente el neumococo y el hemófilus influenza siguen siendo importantes, a pesar de la vacunación que la tenemos hace bastante tiempo. Y, por ejemplo, esto ha servido también para monitorizar cómo la circulación específicamente de los serogrupos de neumococo y también del hemófilus. Tosferina, neumo y HIV, voy a hablar de vacunas, el sincitial, influenza y el COVID, haremos un resumen. Sin embargo, miren ustedes que desde que se empezó la vacunación, 2007, 2006 con grupos de riesgo, y 2010 a 2010 que se incluyó 10 departamentos, incluyendo Bogotá, vacunamos con PCV7. En el 2012 se empezó con vacunación con PCV10. Ustedes van a ver que cómo en este momento, en el 2022, se hizo el cambio a PCV13 por el reemplazo de serotipos, los 19A, el 6A y el 3. Ahora se ha mejorado mucho en cuanto a la tasa de incidencia en estos niños pequeños, pero tenemos un reemplazo en niños entre 3 y 5 años, por de pronto el 19A, el 6 y el 3. Sin embargo, miren las coberturas que han sido aceptables, 90, no, a excepción de la pandemia, que ustedes ven que bajaron hasta 88, 84, se han recuperado, tenemos 90%, debería ser mucho más, pero miren ustedes qué pasó el año pasado con respecto a neumococo, y aquí está Bogotá, donde Bogotá pues ha tenido muy buenas coberturas. Ustedes ven que en Bogotá 95 a 99%, o sea, esta es la segunda dosis. Sabes que nos vacunamos al año, a los 12, al año, a los 2 meses, 4 meses y al año. Y miren ustedes la cobertura muy buena, la primera dosis, primera y segunda, y el refuerzo de los 12 meses por encima del 92% Bogotá. El país llegó al 90%. Y 93% todo el país. Entonces, fíjense que esto es importante, porque a pesar de que tenemos todavía episodios de neumococo, y así vamos en este año, que deberíamos ir en 23.8, pues porque eso es progresivo, sumatorio y complementario, y en este momento, fíjense ustedes que Bogotá en verde quiere decir que así como llegaremos por encima del 95%, porque va al 24%, deberíamos ir en 23.8, sobrepasa lo que se espera. Y para el refuerzo de los 12 meses vamos a llegar por encima del 90, que vamos en 23.2, deberíamos ir en 23.8. El país, ustedes ven, es aceptable, va en verde, y tanto para la segunda dosis, igual que para los refuerzos toca mejorar, porque esa es la de los 12 meses, y al país apenas llegaríamos al 90%. Esto es muy importante para mostrarles que nosotros se tomó la determinación de incluir una cuarta dosis, porque gracias al Centinela de la Misericordia que se hace desde el 2015, se pudo visualizar que había niños vacunados con 3 dosis de a los 2, 4, 6, estaban haciendo enfermedad invasiva por hemófilos. Y gracias a que pues, la OPS y OMS recomienda que si ahí teníamos casos, como los países que tienen 4 dosis no tienen casos, y no, apenas los andinos teníamos 3 y seguimos teniendo, nosotros pasamos a 4 dosis, que efectivamente lo colocamos con la pentavalente, que es de germen entero, y la colocamos a los 2, 4, 6 y el refuerzo a los 18 meses. Y yo voy a aprovechar ahora que le voy a mencionar Tosferina, que específicamente ahí vemos cómo vamos con respecto a esas 4 dosis de pentavalente PAI, que es la que tenemos de germen entero, y sabemos que también pentavalente, hexavalente para prematuros menor de 1.500 gramos, pero les voy a contar en general que son los que usan pentavalente, que es la germen entero para todo el país. Es la bordetela, fíjense ustedes que por un niño infectado afecta 12 a 17, estamos con brote de sarampión, pero por un infectado son 18 por susceptibles que infectan un caso de sarampión, y miren que nada despreciable de 2 a 17, un caso de tosferina. Y yo les contaba que si bien tuvimos brote el año pasado, tuvimos 1.100 casos, 300 de ellos fueron aquí en Bogotá. Este año, fíjense ustedes que con respecto a la semana epidemiológica 14, que hoy lo presentó el instituto, van 294 casos, la mayoría están en Antioquia. Si bien Bogotá ha disminuido, miren ustedes la incidencia 2025 era 0.9, perdón, era 1.6, ahora llevamos 0.4, llevamos 34 casos, comparado pues que eran 3 veces, mucho más casos a esta semana epidemiológica del año pasado. Han disminuido como tal, a la tendencia hacia la disminución en Bogotá, pero tenemos otros sitios como en el Caribe, y miren ustedes, van 11 niños muertos en Colombia, 7 de ellos confirmados, la mayoría en comunidades indígenas en todo el país. Entonces, fíjense ustedes que Tosferina no se ha ido. Aprovecho para mostrar qué se ha hecho en Tosferina. Bogotá empezó primero haciendo el cambio de calendarios.
donde a la semana 20 vacunamos a las gestantes, a las 6 semanas empezamos la vacunación, no a los 2 meses, a los 12 y 18 semanas, que es básicamente al mes y medio, a los 3 meses y a los 4 meses y medio el niño tiene que estar vacunado. Sin embargo, pues seguimos con el refuerzo a los 18 meses con pentavalente, a los 5 años con DPT, que hacen parte de los trazadores a nivel del país. Así vamos en el país en este momento. A marzo del 2026 deberíamos ir en 23.8, vamos por encima, ahí llegaríamos, miren ustedes, así llegaríamos al 100% de, esto es tercera dosis de pentavalente en el primer año. Pero vean los refuerzos, 21.5, deberíamos ir en 23 y vamos a quedar en 86%. Y si miramos a los 5 años, vamos a quedar en 87. El año pasado quedamos en 90, la DPT de los 5 años, y quedamos en 87, 88% el refuerzo de los 18 meses y por encima del 93 en el primer año. Si bien mejoramos el primer año, de todas maneras, vean ustedes la vacunación de las gestantes. Bogotá nos dio pues la clase de cómo se hacía vacunando gestantes en el país. Sigue siendo, vean, todas las propuestas para el mes que se tenía, para lo que va en el periodo, se han sido vacunadas, que están casi el 100% de las gestantes. Sin embargo, vean ustedes que el país es heterogéneo a la hora de preparamos. Si bien hemos mejorado en cuanto a la vacunación de las gestantes, todavía tenemos departamento, ahí vemos el Atlántico, vemos Cesar, que fíjense ustedes que deberíamos ir en 23.8 y no se va cumpliendo. El país quedaríamos así como va. Ustedes ven que el año pasado quedamos en el país con TDAP en el 93%, fue el final. Quedaríamos en el 97%, o sea, casi 3% de susceptibles quedarían pendientes por vacunar durante el país, de las maternas, y si vamos como vamos. Pero vean ustedes que esto es de respiratorio. Ya lo mostró muy bien la doctora Karen, pero nosotros a la semana 14 siguen siendo los virus sincitiales, vean ustedes, tanto en niños como en adultos, y si comparamos semana 9 a la 14, que es la que vamos ahora, la tendencia es que es virus sincitial. Vemos influenza, que es muy importante el comportamiento, sobre todo, vean ustedes, mayores de 60 años, 26%, y es la misma tendencia para ahora. Y vemos como H1N1, pero SARS-CoV-2 sigue siendo importante, sobre todo para los niños y también para los adultos mayores. Y miren el H3N2, igual pasa para los adultos mayores, igual para los niños. Entonces, tenemos los virus y decimos que el sincitial, el virus de influenza y el SARS-CoV-2 son los prevenibles con vacunación. No, vean, este es el portafolio. Nosotros tenemos vacuna materna y Bogotá es el que utiliza el anticuerpo monoclonal, pero está el Clerrovimab, ese es el portafolio que existe, y esto es lo que se puede vacunar para niños. El palivizumab, que sabemos que estamos en la controversia, 5 dosis, más costoso, y debería entrar la nueva generación, y en eso estamos, y ya Bogotá lo hizo. Adultos mayores, fíjense ustedes que no lo tenemos, pero creo que sería el próximo, porque son los también afectados, y este es el portafolio, lo que se tiene. No voy a tener tiempo de contarles la efectividad, que está súper probada, tanto con vacuna como con anticuerpos monoclonales, y están los diferentes estudios que impactan hospitalización y en cuidado intensivo. Entonces, a eso le apuntamos. Ustedes esto se lo he mostrado en otras oportunidades. Estados Unidos, Canadá y ahora Bogotá utiliza estrategia híbrida, donde usan vacuna y anticuerpo monoclonal. 2 países de la región, Chile y Paraguay, utilizan exclusivamente anticuerpo monoclonal, y el resto utilizamos, como son Argentina, que fue el primero que utilizó vacuna materna, Uruguay el siguiente, pero estamos en Brasil, en Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador y Panamá. Y vamos a ver que este es el lineamiento de 28 a 36 semanas. Tómenle, escaneenle y fíjense ustedes que es la manera de nosotros pues mirar qué se está haciendo, y 28 a 36 semanas, que es lo que se hace desde noviembre. Pero fíjense ustedes que empezamos con un piloto, y este piloto se hizo en La Guajira y el Chocó, y miren que llegamos a tener unas metas de 71%. Miren la difícil vacunar en La Guajira, y se logró desde agosto que se empezó hasta noviembre. Y miren lo del Chocó, que el Chocó igual, 80.3%. Inicialmente se cambió pues para todo el país, que es lo que ustedes ven acá. Bogotá ha tenido un excelente desempeño, donde vacuna en este momento, a marzo ha vacunado más de 7.000 gestantes, en total lleva más de 22.400, fíjense ustedes, de las 82.201 gestantes vacunadas en el país, y 98.2. Nosotros tenemos
como empezamos a noviembre, estamos apuntando pues que básicamente hasta antes del pico epidemiológico que ya estamos, tengamos una super cobertura, que es lo que estamos viendo. Bogotá pues tiene un excelente desempeño, y yo contarles que aparte de eso tengo la probabilidad de mostrarles que en Bogotá con anticuerpos monoclonales han vacunado casi 1.500 niños. Ustedes los ven distribuidos por las diferentes IPS donde se vacunan. En la Surre, donde yo trabajo, pues hemos vacunado casi 100 niños, pero sabemos que tenemos el diferente comportamiento de acuerdo y la adherencia de acuerdo a muchos factores, pero básicamente fíjense que eso se está haciendo, y creo que vamos a tener un panorama diferente ahora que ya llegó el pico. No les puedo mostrar con más detalle porque sé que no tengo mucho tiempo y ya se me está acabando el tiempo, pero le apuntamos a que la morbilidad y mortalidad en la primera infancia tiene que disminuir, específicamente por virus y sistema respiratorio en todo el país, y por supuesto pues en Bogotá ahora que hace esta estrategia híbrida, y ya lo vamos a ver reflejado ahora en este comportamiento de este pico epidemiológico. Esta es la forma de aplicar virus y sistema respiratorio, pero básicamente en gestantes la colocamos de las 28 a las 36 semanas. Llegó una solicitud de Bogotá que a ver si es posible quitar ese techo y que todas las gestantes se vacunen. Está en esa revisión en el ministerio, pero como se hace en Brasil, se hace también en el Reino Unido, la OMS lo avala, pero hay unos factores que hay que tener en cuenta, porque se hizo todo el presupuesto para todas las gestantes en el país, incluyéndose pues sin techo 38 semanas, porque los estudios hicieron de la 24 a la 36. El CNPI de Colombia recomendó a la semana 36, y por ejemplo, inicialmente la OPS recomienda desde la 28 a la 36, de la 32 a la 36 la OPS, la OMS de la 28 en adelante. Sin embargo, pues en Colombia se tomó esa determinación y en ese momento estamos estudiándolo. ¿Qué pasa con influenza? Rápidamente tenemos la cepa sur 2026. Ustedes saben que hay una recomendación de la OMS para el hemisferio norte en marzo para que la vacuna llegue en septiembre. A nosotros la recomendación se da en septiembre para que se produzcan durante 6 meses por los fabricantes del biológico, y en febrero o marzo llegue. Este año llegó temprano, ahora en abril. Empezamos el 9 de abril de este año, llevamos lo que llevamos vacunando. La vacuna del hemisferio sur, Singapur, no les mostré la alerta que se generó de noviembre, de diciembre, en enero y a principios de febrero de la OPS-OMS, donde tenemos un clado K, recuerdan, que si bien no es una nueva Intenta conectar. Si tú tienes el... que estamos teniendo la vacunación de los adultos mayores, sí es una meta, y comparado, mire, las gestantes se cumplieron en Bogotá completamente y en el país también. Fue muy buena, cada vez que llegaban a virus sitial se vacunaban también para influenza, y vean ustedes que ese es el panorama de lo que se vacunó en el país, donde ustedes van a ver que en el 2025 cobertura muy importante en niños, sobre todo la primera, y miren la segunda 75. Ustedes van a ver que el 99 es lo que ven en los niños, 98%, la única dosis después de los 12 meses. Las gestantes hubo una sobrevacunación que pensamos que hay que revisarla, pero fíjense que así todas las gestantes se vacunaron, y el 78% apenas de los adultos mayores. Esto fue la final de cobertura de influenza en el país. Con respecto al nuevo lineamiento, vamos que el Ministerio de Salud, este es el lineamiento, pues tómenle, escaneen pero vean ustedes que es muy importante que revisemos que ese año hubo cambios importantes, que nosotros siempre vacunamos hasta los 33 años y ese año se extendió hasta los 75 años. Entonces, creo que es lo nuevo, donde tenemos una meta programática, y definitivamente estos son la población a vacunar de 6 meses hasta los 5 años, las gestantes desde la semana 14, los adultos mayores de 60. Siempre hemos luchado para que los niños lográramos esto hasta los 5 años, y creo que este año es una realidad. Las personas con comorbilidades, que siempre han sido las mismas, enfermedades crónicas, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, todas esas patologías que siempre las hemos, obesidad y todo lo que tenemos alrededor. El talento humano en salud que ha sido bien renuente, urgencias, estamos en consulta, en hospitalización, en las unidades.
los de laboratorio clínico, personal como tal básico, personal de equipo básico en salud, tienen la vacunación gratis. Sabemos que este es el esquema que no me voy a detener porque es punto 25 o hasta los menos de 3 años, y ahí para adelante es punto 5, es lo que se utiliza de recomendación para vacunación, y estas son las presentaciones de los biológicos disponibles, que va a estar la de Butantan de Brasil, va a estar la Biofarma, y va a estar la Agripal, que le hemos tenido en otras ocasiones, vienen jeringa prellenada, y específicamente casi todas las tenemos multidosis, también de tanto usamos punto 25 en niños y 0,5 después de los 3 años. Las vacunas aplicadas del 9 al 17 de abril no las tengo pormenorizadas, pero se han vacunado más de 13.000. Esto es el PAIWeb. Ustedes saben que Bogotá manejaba pues otro tipo de reporte, no lo pude lograr de Bogotá, pero esto es lo que se ha vacunado también, pues desde que se empezó, llevamos 10 días vacunando en el país y efectivamente ya aumentó casi a 17.000 las dosis aplicadas. Esta ya voy terminando para contarles que COVID, esto, miren, lo dicen porque este es el 6, el position paper de la OMS. Por respecto a marzo de este año, contra COVID, básicamente están dirigidas para gestantes, y si bien se abre el vial, todo el mundo que quiera vacunarse puede hacer, pero mayores de 60, población con comorbilidad y talento humano. Y la de Moderna específicamente está encaminada y dirigida a niños, sobre todo desde los 6 meses a 4 años, el que nunca se ha vacunado son 2 dosis, el resto es una sola, adultos mayores, población con comorbilidad y talento humano en salud, alineados lo que la OMS recomienda. Miren, esto es muy penoso porque 163.000 dosis se perdieron, no les cuento cuántas, pero vean que gestantes, que son 450.000, en Colombia en este momento vacunaron, ni 70.000 se vacunaron, la mayoría se vacunaron aquí en Bogotá, pero vean ustedes que tenemos una baja adherencia, aunque hubo todo el año, de esta sí no hubo, no hay que decir todo el año pasado hubo vacuna de gestantes, que es básicamente la de Pfizer. Ustedes ven personas con comorbilidad, y miren los niños, nosotros los pediatras, qué penoso decir que ni 7.000 niños se vacunaron, cuando ustedes saben cómo es la corte, ni el 1%. En lo que va este año, que les puedo contar, las gestantes se han vacunado a un buen ritmo, sin embargo, pues falta mucho. Y miren ustedes, el talento humano en salud está más animado, y la parte pediátrica no está representada aquí, porque apenas está llegando la vacuna pediátrica, que es la de Moderna, ya se está distribuida en todo el país. En conclusión, tenemos ira, neumonía, bronquiolitis, enfermedades prevenibles, tosferina e influenza siguen siendo causa de morbilidad y mortalidad. Neumococo, tosferina, para niños y gestantes, influenza, COVID y virus sincicial respiratorio. Ustedes saben que hoy en día es una realidad para gestantes y niños, virus PSR. El programa IRA-IEDA y sus estrategias de comunitaria, lo explicó la doctora, intersectorial e institucional, hace que los mensajes claves de IRA, junto con la acción de promoción y prevención y las adherencias a las guías y a los lineamientos, contribuyen con las buenas prácticas, y particularmente en IRA. Entonces, ojalá hubiese sido claro y me hubieran escuchado. No daños. Muchas gracias, doctor, por la ilustración que nos acaba de dar respecto de nuestras coberturas vacunales y toda la disponibilidad de vacunas que tenemos para nosotros. Hemos visto que no solo los virus respiratorios son causantes de infección respiratoria, sino también las infecciones bacterianas, y que tenemos una gran parte de la población en la que podemos intervenir, y hemos tenido una actualización de la vacunación contra el virus de la influenza. Muchas gracias, doctor Mojica. Continuamos con la doctora. Y no me pasé el tiempo, ¿vio? Estuve a tiempo. Muchas gracias, doctor. Continuamos con la doctora Yasmín Rodríguez. La doctora Yasmín Rodríguez nos va a hablar de vacunación en el curso de la vida, prevención de IRA y oportunidades de protección. La doctora Yasmín es médico pediatra de la Universidad Militar Nueva Granada, es infectóloga pediatra del Hospital Federico Gómez de México, tiene una MBA de la Universidad de los Andes, máster ejecutivo en administración de negocios. Ella participó en el PAIWeb 2025 y es miembro de ACIP y ASIN. Muchas gracias, doctora Yasmín. Adelante.
Muchas gracias a todos y pues realmente pues muy feliz también de poder compartir hoy este espacio. ¿Me confirman si están viendo la presentación? Así es, doctora. Señora. Ah, ya. Yo no la veo, pero creo que soy yo. Bueno, pues en realidad los anteriores panelistas ya hablaron varias de las cosas que traigo para compartir el día de hoy, y es que definitivamente la prevención de la infección respiratoria aguda es completamente multifactorial, y la vacunación es una de esas estrategias que nos ayuda en gran medida. Y para eso pues hemos podido ver grandes elementos de todo el contexto, pero me parece muy importante que antes de poder continuar con y va muy de la mano de todo lo que nos hablaba el doctor Mojica, retomemos un poquito que estamos en el marco de esa Agenda Mundial de Inmunización 2030, donde todos estamos trabajando por un mundo en el que todas las personas en todas partes y a todas las edades se benefician plenamente de las vacunas para su salud y bienestar. Y es porque después del agua potable, la vacunación ha sido esa estrategia en salud más importante en la reducción de mortalidad en el mundo. Y así como hemos visto toda la data a nivel local y las diferentes coberturas vacunales, también hay algo muy importante, y es cuando retomamos la carga de enfermedad, el estudio que se hizo en 2019 sobre enfermedades transmisibles con 85 patógenos a nivel global, que incluyó 204 países, para medir la cantidad de años de vida ajustados por discapacidad, y logró encontrar 704 millones de DALYs asociados a estos 85 patógenos. Y aquí también va a tener mucho que ver lo que veíamos al comienzo con el doctor Hernández, porque la contaminación, el ambiente y todos estos otros elementos también van a empeorar el riesgo de enfermedades transmisibles, particularmente también el riesgo de enfermedad respiratoria y las posibles complicaciones. De estos 704 millones, 309 fueron en niños menores de 5 años y 98.7 estuvieron relacionados o fueron atribuidos a infección respiratoria aguda baja. De todos los 85 patógenos, 22 tienen en este momento vacunas, y como vemos en la imagen, esa carga de DALYs está muy bien atribuida y distribuida a patógenos como el neumococo, la influenza o la tosferina. Pero cuando vemos además global en los últimos años, pues vemos que no hemos podido impactar realmente en disminuir o en cambiar de posición a la infección respiratoria baja en el mundo. En los 90 estaba en la posición 4, al igual que en el 2019, y vemos cómo para el 2021 el COVID-19 ocupó el primer lugar como causa de mortalidad, y continuaba en el quinto lugar la infección respiratoria baja por otras causas, pero ya para el 2023 con COVID-19 en la posición 20, continuamos en el número 4. Es decir, aquí eso es un gran llamado a todos nosotros y a todos los actores para que continuemos trabajando en los diferentes elementos que impactan en que permanezca en ese lugar la morbilidad y la mortalidad por infección respiratoria. Y aquí es donde toma gran importancia la vigilancia, el cuidado del ambiente, las diferentes medidas de prevención, las coberturas vacunales, el que realmente trabajemos la reticencia vacunal, entre otras cosas. Y cuando hacemos un zoom a la mortalidad infantil, bien nos lo decía el doctor Mojica, en el reporte 2024 en la población neonatal, el 8% de las muertes fueron atribuidas a neumonía, y en los menores de 5 años el 20%. Y al verlo por agentes etiológicos, la mortalidad es atribuida al estafilococo neumonía en primer lugar, y en el tercer lugar se encuentra el virus de la influenza. Los dos son inmunoprevenibles en este momento. Si bien sabemos que tenemos recambio de serotipos y tenemos necesidad de cambio de las vacunas de influenza anualmente, si tuviéramos unas coberturas vacunales mucho más altas u óptimas, definitivamente también nos ayudaría a impactar en esta carga mundial de infecciones respiratorias bajas.
¿Y por qué quisimos hablarles un poco de la vacunación a lo largo del curso de la vida? Porque efectivamente hemos hablado que son muchos los determinantes que influyen para que se presente la infección respiratoria. Dentro de ello tenemos tanto determinantes de la persona, determinantes sociales, y dentro de ellos algunos de los más importantes son, por ejemplo, la edad, desde los extremos de la vida, tal cual como nos los muestran los canales epidemiológicos que hemos podido ver hoy, gracias a la doctora Karen, y vemos cómo los menores de 5 años y los mayores de 60 son los que más van a padecer este tipo de enfermedades, la prematuridad y el bajo peso al nacer, recordando que no solo en esos primeros meses de vida, sino como ellos tienen un riesgo de enfermedad grave hacia los 15 a 18 meses también, y otros elementos como la ausencia de lactancia materna, en el extremo de la vida hacia la vejez, el aumento de la expectativa de vida, que es una realidad y necesitamos también trabajar por la de nuestra población adulta mayor para todos llegar a una vejez con mayor bienestar. Tal cual como lo veíamos en la primera presentación, la contaminación y el tabaquismo que definitivamente empeoran tanto el riesgo de exposición, el riesgo de enfermedad y también la gravedad, porque de la mano de las enfermedades, de las infecciones respiratorias, favorecen la presentación de enfermedades crónicas. Asimismo, como la reemergencia de enfermedades infecciosas, tenemos nuestro ejemplo más reciente con tosferina, que si bien este año tenemos menos casos que el año anterior, seguimos por encima de las cifras que manejábamos desde el 2019. Las migraciones y los viajeros, ya sea por causas sociales o por turismo, aumentan los riesgos de transmisión y movimiento de agentes infecciosos y por lo mismo también el riesgo de pandemia. Y hay otros elementos como la malnutrición, la pobreza y el acceso a la atención en salud que también debemos tener muy presentes porque o nos impactan en el estado inmunológico de los pacientes o también nos representan oportunidades perdidas de atención. Entonces hemos podido ver cómo la vacunación nos trae grandes beneficios, tanto para la población directamente vacunada, pero también hay una protección indirecta a los no vacunados. Disminuye la carga de enfermedad, tiene un efecto cada vez más demostrado en bienestar y longevidad, disminuye el uso de antibióticos y también la cantidad de DALYs y costo en salud. Pero debemos tener presente que más allá de todos los esquemas de vacunación que tenemos claramente definidos, hay poblaciones que se salen de ellos, ya sea porque tienen esquemas incompletos, porque no pudieron tener acceso o porque tenemos reticencia vacunal, y asimismo hay otras poblaciones que tienen una respuesta inmune disminuida, como la prematurez, los pacientes con estados de inmunodeficiencia, entre otros, y es allí donde tenemos que estar todos muy atentos a tratar de no tener oportunidades perdidas, las que están en nuestras manos, cuando tenemos un paciente en la consulta, en la hospitalización, incluso en la unidad de cuidado intensivo, a poder vigilar y detectar los esquemas de vacunación que nos hacen falta para cada uno de nuestros pacientes. Asimismo, como recomendar la vacunación complementaria e identificar grupos de alto riesgo. Quise traerles este trabajo de vaccines de este año, del año pasado, en el cual además nos demuestra cómo la vacunación tiene un impacto muy importante en esa lucha contra la resistencia a los antimicrobianos. Y es una comparación de las vacunas y los antibióticos y vemos cómo las vacunas entrenan al sistema inmune, las usamos antes del evento infeccioso, previenen enfermedad severa, reducen carga de enfermedad, nos proporcionan una protección mucho más larga que el antibiótico y tienen un impacto multifactorial. Entonces, cada vez nos podemos llenar de muchas más razones para definitivamente utilizar y recomendar la vacunación. Voy a pasar muy rápidamente sobre los esquemas vacunales porque los fue tocando en simultáneo el doctor Mojica al contarnos los esquemas, las coberturas vacunales actualmente del país, pero cuando empezamos en ese ciclo de la vida, y el primero es el binomio madre-hijo cuando ese bebé aún no ha nacido, sabemos que son dos poblaciones que tienen un riesgo de enfermedad infecciosa mayor, tanto la madre como el hijo.
por ejemplo, de enfermedad severa por influenza en tercer trimestre del embarazo y de enfermedad grave en el menor de 6 meses por virus sincicial respiratorio. Así que aquí el gran mensaje es, recordemos la protección mediada por paso transplacentario vía IgG y la protección a través de lactancia materna por IgA, IgG e IgM, y acá nos incluye enfermedades respiratorias. Acá podemos entonces ver, recorriendo los esquemas vacunales que los tenemos disponibles en la página de la CINI, de la Sociedad Colombiana de Pediatría, que fueron trabajados también con el ministerio y con otras organizaciones, y vemos cómo tenemos la vacunación de la gestante, como lo decía el doctor Mojica, con la dosis de influenza, la TDAP, que está normalmente recomendada para las 26 semanas, pero dada nuestra alerta desde el año pasado de reemergencia, está en semana 20, la vacunación contra el COVID-19 y todo lo que está iniciando de virus sincicial respiratorio. También tener presente neumococo en situaciones especiales. Ay, por Dios, no pasó. ¿Y por qué es tan importante ese virus sincicial respiratorio? Normalmente causaba 36 millones de casos de infecciones respiratorias agudas al año. Los más comprometidos eran los menores de 6 meses y el 60% de los pacientes hospitalizados menores de 6 meses, el agente etiológico correspondía a virus sincicial respiratorio. Y algo adicional muy importante es que cuando vemos los estudios de menores de 2 años hospitalizados, más del 75% no tenían factores de riesgo, es decir, correspondían a menores sanos. Esto nos pone en el escenario que, como lo estábamos viendo en países que ya tienen una estrategia frente al BCR más avanzada que nosotros, lo que esperamos es que esto sea un antes y un después y que definitivamente el esquema de vacunación a la gestante entre semana 28 a 36 y el uso del anticuerpo monoclonal en los niños con indicaciones especiales o en aquellos a los que la vacunación materna no alcanzó a ser aplicada o no alcanzaron a pasar 14 días desde el momento en que fue vacunada y el nacimiento, realmente nos disminuya de una forma dramática la enfermedad por PCR, sino la hospitalización y el ingreso a las unidades de cuidados intensivos. En los menores de 5 años, pues tenemos un PAI realmente muy robusto que nos genera prevención para tosferina, difteria, hemófilos influenza tipo B, neumococo e influenza y COVID-19, con los 2 cambios que ya nos mencionó el doctor Mojica. Estamos con esquema temprano frente a tosferina y con influenza ya extendido este año hasta los 5 años por el ministerio. La etapa de la adolescencia es una etapa que es una gran oportunidad. La oportunidad para el refuerzo de TDAP entre los 9 y los 12 años, con mayor razón en este momento que estamos en reemergencia, pero además porque está demostrada la caída de títulos vacunales, de títulos de anticuerpos vacunales frente a tosferina. Así que es una gran oportunidad además para hacer toda una revisión y poder utilizar además o recomendar vacunas complementarias, incluyendo las que son para enfermedades que no están relacionadas con infección respiratoria. Y en los adultos tenemos la recomendación anual de influenza, neumococo para los mayores de 60 años y está sugerida para pacientes con factores de riesgo en el resto de la edad adulta, una dosis, y algunos van a tener la indicación de 2 dosis, una dosis de 13 valente seguida por una de 23 valente. La vacunación del esquema de COVID-19 de acuerdo al esquema primario, TDAP también con una dosis y cada 10 años, pero aquí nos aparece el escenario de la estrategia Capullo. La estrategia Capullo tiene la mayor justificación cuando estamos en reemergencia de tosferina. Es donde realmente las cifras y las estadísticas de proyección apoyan la estrategia Capullo, que consiste en que además de la gestante sean vacunados los cuidadores más cercanos, que generalmente son la pareja y los abuelos. Así como hablábamos del virus sincicial respiratorio en el embarazo, que ya empezó en nuestro país, y cuando la tengamos disponible para los mayores de 60 años. Y ahí me quiero detener un poquitito con algunas otras razones para vacunarnos en todo el curso de la vida, dentro del
poco tiempo que nos queda. Tosferina ya lo hablamos, se nos disparó, veníamos con solo 100 casos al año desde el 2019, el año pasado más de 1.100 casos, así que definitivamente está montada toda la estrategia para volver a recuperar tanto nuestras coberturas vacunales como volver a tener bajas tasas de morbilidad y de mortalidad, porque cada uno de esos niños y esos 7 que llevamos ya este año, de verdad que nos deben doler y deben ser un gran mensaje para que todos trabajemos día a día por las coberturas vacunales. La enfermedad respiratoria por neumococo, la neumonía adquirida en la comunidad, pues es la principal causa de muerte de origen infeccioso en niños en todo el mundo. Y si lográramos las metas vacunales mundiales por neumococo, ahorraríamos 33 millones de dosis de antibióticos. Es decir, que realmente tenemos un gran compromiso. Vimos que Colombia tiene unas buenas coberturas vacunales, pero no debemos bajar la guardia frente a este microorganismo. Con influenza causan 1.000 millones de casos anuales, de 3 a 5 millones son graves y particularmente el grupo que mayor se ve afectado y en términos de mortalidad son los mayores de 65 años. Así que tengamos presentes todos los factores de riesgo, apliquemos la vacunación, pero también es una vacuna recomendada dentro de los esquemas complementarios. El COVID-19 debemos seguir manteniendo pues todos nuestros esquemas básicos para cada grupo de edad, insistir mucho en la materna que vemos que son las que están mucho más adherentes al esquema actualmente. Y aquí vemos cómo cada vez tenemos mayor evidencia de la prevención en el adulto mayor, más allá de prevenir infección respiratoria aguda de vacunas como lo son influenza, virus incisional respiratorio, neumococo, en disminución de riesgos de infarto, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y eventos cardiovasculares mayores. Y esto sí que ha tomado relevancia en este momento en el que se está trabajando muchísimo en todas las variables para que en la longevidad y en este aumento, gran aumento de la expectativa de vida a nivel mundial, realmente podamos llegar a esa edad mayor en un mejor estado de salud y de bienestar. Ya para finalizar, nuestro ODS 3, la vacunación es una de las formas más costo efectivas de salvar vidas y promover la salud y el bienestar, pero definitivamente impacta de manera positiva todos los ODS del milenio. Doctora Yasmín, tienes el micrófono apagado. Ya. Ay, Dios, ¿dónde me quedé? Bueno, en los mensajes para llevar a casa. La ira representa en el mundo una carga muy alta de enfermedad en todas las etapas de la vida. La vacunación debe entenderse como una estrategia de curso de vida. La gestación y la primera infancia pues siguen siendo esas ventanas de máximo impacto, así que debemos asegurar los esquemas en todos nuestros menores de 5 años porque protegen a todas las poblaciones. La adolescencia debemos verla como esa oportunidad estratégica para sostener protección, cerrar brechas y mantener inmunidad. Y en el adulto mayor la vacunación es también una intervención para un envejecimiento saludable. Así que el reto no es solo disponer de las vacunas, sino lograr que realmente podamos tener ese acceso oportuno, equitativo, a través de actualizar los esquemas, tener una comunicación efectiva con la población y facilitar todo el acceso a los biológicos. Era el mensaje que traía para hoy. Y una invitación a todos a que verifiquemos, completemos, eduquemos, apliquemos e impulsemos los esquemas de vacunación en todas las etapas de la vida. Muchísimas gracias, doctora Yasmín. Hemos aprendido el día de hoy estrategias de prevención, diagnóstico, tratamiento, vigilancia en salud pública,
Continuamos con nuestra última sesión. Invitamos a nuestros conferencistas y para nuestra mesa virtual le doy la palabra a la doctora Ana Catalina Camacho. Gracias, doctora Ana. Gracias, doctor. Gracias pues a todos por estar acá compartiendo todos sus conocimientos con nosotros y dando un poco continuidad. Y para recapitular todas estas conferencias, pues surgen varias preguntas que nos ponen aquí en el chat. Primero, hay una duda que creo que es bastante importante y es sobre el tema que nos expuso el doctor Luis Jorge sobre la calidad del aire y sobre la importancia de la ventilación. En este caso está sobre todo dirigido a los sitios de trabajo, pero digamos que el doctor Luis Jorge, yo no lo veo, no le veo la cámara, pero la duda sería qué recomendaciones hay se les puede dar a las familias y pues en general a los pediatras en sus sitios de trabajo para reducir los riesgos de contagio y poder manejar la calidad del aire, sobre todo en el contexto del pico respiratorio. Sí, gracias, doctora Ana. Ya se ha mencionado algunas recomendaciones que hay que hacer. La primera recomendación que se hace es la necesidad de hacer el control de las gotas, microgotas y los aerosoles. Entonces, hay procedimientos también en salud, a nivel institucional, que generan aerosoles. El ámbito hospitalario, como la intubación, las nebulizaciones, la succión abierta, crea estas partículas pequeñas y pueden producir. Utilizar el tapabocas o el N95 a nivel hospitalario. Las medidas de bioseguridad es muy importante. La ventilación de los espacios es clave y siempre insistimos la ventilación porque permite disminuir la cantidad y la concentración de aerosoles. Recordar que los aerosoles es una mezcla entre microgotas y material particulado puede ir ahí. Entonces, la ventilación sigue siendo en momentos de la pandemia, después de la pandemia, hacia el 2020-2021, se hacían mediciones de CO2 como un predictor de hacinamiento. Se abandonó esa práctica. Abrir ventanas, abrir puertas, permitir la ventilación en los sitios hospitalarios también, que usualmente son sitios muy cerrados. Es más importante la ventilación que la desinfección de superficies. Hay que decir eso. Es más importante la ventilación que la restricción en las personas. Lavado de manos, ventilación, mecanismos de bioseguridad. Con los pacientes, mirar los niveles de contaminación del aire, enseñar a interpretar esa semaforización, seguir las recomendaciones. Cuando la contaminación del aire es alta, no hacer actividad física fuerte o prolongada. Esa es la recomendación más importante. Y también a la ciudadanía, hacer exigibilidad del aire limpio, hacer seguimiento a los planes de descontaminación. No se cumplen. Sistema integrado de transporte, conversión de combustibles mucho más limpios. Hay que hacer seguimiento. Mientras siga la contaminación del aire, las otras medidas, ustedes lo decían, es multifactorial, pero eso multifactorial se puede llevar a que son determinantes sociales. Es necesario modificar los contextos, mejorar el contexto ambiental, la calidad del aire, el entorno, para favorecer una mejor salud de los niños y niñas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que es algo fundamental y muchas veces como pediatras se nos puede pasar esto del ambiente también saludable de los niños. Acá también vemos otra pregunta y es acerca de la vacunación para la tosferina en mayores de 60 años. Entonces, doctora Yasmín, nos cuentan que varios abuelitos van a vacunarse en esta estrategia.
donde pues usted nos contaba, se llama como a las familias a proteger a los recién nacidos, hasta qué edad se pueden vacunar, cuándo es importante hacerlo. Todavía no la escuchamos, doctora, por si acaso tiene el micrófono cerrado. Doctora Yasmín, ¿tiene su micrófono apagado? No, todavía no, doctora. Vemos que está haciendo o no sé si quieren. No, doctora. Ya, no sé por Ya. qué no estaba yo acá intentando abrirlo. Sí, pues realmente cuando nosotros vemos el esquema de la recomendación de vacunación en el adulto y en la estrategia Capullo, está que podemos vacunar incluso pues, a los mayores de 60 años, a los adultos mayores de 60 años con la DPTA. Y realmente yo creo que es una estrategia que nos está funcionando en el país. Como les decía, es una estrategia que está bastante discutida y tiene diferentes posturas, porque en las poblaciones en las cuales realmente la tosferina está controlada, no está completamente recomendada utilizar la estrategia Capullo, excepto cuando estamos en escenario de brote, que es pues, prácticamente como lo que podríamos definir que nos ocurrió en el año 2025 para Colombia. Lo que ocurre es que aproximadamente cada 5 años hay un incremento también de casos, y pues nosotros hemos tenido pues un incremento muy marcado como lo vimos. Entonces pues no tenemos realmente pues una contraindicación en edad. No sé si de pronto el doctor Mojica nos pueda opinar algo con respecto a si tenemos en este momento pues algún límite máximo, pero realmente la recomendación es que incluso en mayores de 60 años la podemos aplicar. Gracias, doctora. Así, gracias. Creo que se escucha. Y voy a quitar la cámara porque la señal se me va. Mucho gusto, mi doctora Yasmín, encantado en estos espacios. Nos ha saludado con buenísima la presentación y mencionó, pues, no solo lo pediátrico, sino extendió a todas las edades. Fíjense ustedes que la parte de los adultos es fundamental porque hace parte de las estrategias de prevención. El 20% de los casos de tosferina, los estudios de esos son viejos, de Visgar y de todos los estudios que hicieron de la fuente de infección de los bebés, la mayoría somos, la mitad es la mamá, pero un porcentaje son los hermanos, otro porcentaje de la fuente de infección son los cuidadores, y ahí estamos en talento humano en salud. Fíjense ustedes, de 50%, que se lo juegan el 20% de ellos los adultos, otro 20% nosotros, talento humano en salud, y el otro los hermanos, sobre todo los adolescentes. De ahí la doctora mencionaba lo de la estrategia en Colombia. Ustedes saben que el talento humano en salud, algunas IPS nos vacunan, pero en Bogotá, por ejemplo, algunas lo hacen, no todas, incluyendo camilleros, médicos, enfermeras. Sin embargo, la iniciativa como tal es excelente. Los adultos mayores ha sido todo un reto porque no los cubre nadie y sabemos que es muy difícil, pero están muy recomendados porque del 20% de las causas son por ellos, y lo otro es que las vacunas que tenemos, que son 2, una vacuna de GSK, que las 2 están en el programa de vacunación, que son encaminadas a gestantes, pero las 2 que se consiguen en el mercado privado, tanto la de Sanofi, que llama Acel, la de GSK, que llama Bustris, ambas tienen recomendación. La de UCI fue la primera que tuvo recomendación en adultos mayores de 65 en Estados Unidos. La venía con los estudios, la de Sanofi fue después, pero y incluso empezaron primero en Canadá y luego en toda la región. Y hoy en día las 2 vacunas disponibles se pueden utilizar para los adultos mayores de 60. Y no hay límite de hasta cuál techo podemos llegar.
y sabemos que los cuidadores, o lo otro es que no solamente lo estamos vacunando para tosferina y no para tétanos. Ustedes saben que el tétano accidental no es el caso aquí, pero el porcentaje más importante de adultos mayores, de tétanos accidental, están en adultos mayores, y con esa TDAP estamos colocando tétanos, difteria y tosferina. Difteria, ustedes saben, hemos tenido amenazas, si bien no hemos tenido en adultos mayores desde el 2018 que tuvimos el brote. En 2019 tuvimos otros casos, 2022, 21 tuvimos los últimos casos de difteria. De todas maneras, son una potencial por todo lo que hay alrededor. Conclusión, estamos colocando 3 en 1 y el adulto mayor se beneficiaría, igual pues que todas las poblaciones, que colocarle ese refuerzo, que lo dijo muy bien la doctora Yasmín, se pierde después de los 10 años, entre 6, 8 y 10 años, deberíamos tener una dosis de TDAP de refuerzo. ¿Y claro? Claro que sí, doctor, muchísimas gracias. Lo que nos dice pues la doctora Debbie es que lamentablemente las vacunadoras los devuelven. Ojalá podamos mejorar esa comunicación y pues siguiendo un poco con... Por MIPRES, ¿no? Lo pueden recomendar. Porque fíjense ustedes que si uno justifica que es un adulto mayor, que tiene que es cuidador, en el bolsillo, pues la mayoría de los adultos de nuestros familiares lo hacen y nuestros pacientes lo hacen por cuenta propia, pero si uno lo justifica bien, una opción es el MIPRES y lo deberían, es criterio médico, además está en riesgo por lo que les estoy contando, es una manera de justificar y que debería ser, pues, está entre las políticas públicas tener una vacunación como lo hace Panamá, por ejemplo, lo hacen en el Cono Sur, pero pues nosotros no lo tenemos y no para gestantes, lastimosamente. De acuerdo, doctor. Y en este caso en que pues estamos viendo la vacunación, que es importante en los cuidadores, ¿qué podríamos hacer, doctora Karen, cuando tenemos el cuidador principal, pues que usualmente es la mamá que está sintomática, y cuándo deberíamos hablar de un cuidador alterno? ¿O cuáles serían estas recomendaciones? Bueno, creo que parte de esto se ha venido mencionando. Las principales noxas de contagio se terminan siendo dentro del núcleo familiar. La ventilación es esencial, esto ya lo mencionó el doctor, y realmente que sea una ventilación efectiva, ¿no? No sirve solamente lo que mencioné yo, abrir una ventana, sino que haya una ventana, una puerta, que haya movilización, ¿sí? Del aire como tal. La limpieza continua de superficies parece básico, pero es esencial también y se olvida dentro de los hogares. O sea, se piensa que esto es una actividad que es propia de las que se debe generar en las instituciones de salud y afuera, pero dentro de nuestro hogar, la limpieza continua de superficies puede eliminar fómites como los del virus sincitial respiratorio. El virus sincitial respiratorio se transmite por gotículas que caen, se toca, se lleva hacia mucosas y demás, y tú prácticamente que te inoculas, ¿sí? Hemos tenido brotes, identificados brotes por virus sincitial respiratorio en lugares de cuidado de niños, donde hacían muy juiciosos el lavado de mano, pero la cuidadora principal no se cambiaba la bata y cuando veíamos videos era que cargaba el niño, lo acostaba, se lavaba las manos juiciosos, entre un niño volvía a cargarlo, se lo pegaba al pecho, se lo acostaba. Entonces, cosas que parecen básicas como la ventilación, la limpieza continua de superficies, el lavado de manos, el hecho de que si estamos con un niño de 0 a 3 meses y yo llegué de la calle, por lo que estoy mencionando, de que esos fómites pueden quedar sobre la superficie, algunos pueden durar en la fibra del cabello hasta por 7 horas, es necesario llegar, cambiarnos de ropa, limpiarnos, asearnos y demás. Uso de tapabocas que realmente cubra nariz y boca, eso es esencial y se nos olvida también. Ventilación, limpieza de superficies, por supuesto, si el niño tiene la opción de la lactancia materna, no parar la lactancia materna bajo ninguna circunstancia si la mamita pues está enferma, a no ser que esté tomando ciertos medicamentos que sean de riesgo para el niño, pero de resto mantener la lactancia materna, cuidar a esa mamá y aumentar la hidratación y si es posible,
pues separar en ambientes a ese menor con factores de riesgo y a ese adulto que esté con la sintomatología respiratoria. Sí se puede hacer que estén en ambientes separados y tratar de que no haya, porque dentro de un hogar también puede haber contaminación cruzada, o sea que hay una sola persona que sea la que hace la limpieza y pasa por todas las áreas con el mismo trapito, con la misma, sí, cuidando al abuelito que está enfermo y luego pasando al cuarto del niño, ¿sí? Entonces, también dentro de un lugar puede haber contaminación cruzada. Es tratar de contemplar que estas medidas básicas de bioseguridad no son solo para las instituciones de salud, sino son también para aplicar dentro de nuestro hogar. Y yo diría que más que eso, recordar que el adulto también puede ser asintomático y que las visitas no son lo propio para los menores de 0 a 3 meses, ¿sí? Que los baby shower pueden esperar, que la presentación del niño puede esperar, ¿sí? Es triste ver en las unidades de análisis niños que fueron muy anhelados, que nacieron bien, que estaban peso, todo, pero que por una reunión terminaron expuestos a un virus y coinfectados con 2 virus más una bacteria y no los pudimos sacar adelante. Simplemente porque su sistema inmunológico, sus vías respiratorias estrechas y el componente hipersecretor de los virus y los demás, pues fueron muy fuertes y el niño no pudo salir adelante. Entonces, yo diría que básicamente eso. No sé si quedó clara la información. Y por supuesto cumplir esquemas de vacunación, ¿sí? Por supuesto. Muchas gracias, doctora. Aquí hay otra pregunta para el doctor Mojica y nos dice que con la experiencia de Bogotá, el ministerio está considerando migrar a estrategia híbrida para la prevención de virus sincitial respiratorio. Sí, mire, quité la diapositiva porque pues, todavía no se ha hecho la publicación oficial por el IEX, donde se hizo el estudio con el IES y en el IES muestra que es costo efectivo tanto la vacunación materna como la inmunización con anticuerpos monoclonales. Eso es lo que me está preguntando, ¿cierto? Entonces eso se elevó, pues primero era el estudio económico que le dio la factibilidad y dio el ok porque era más costo efectivo las 2 herramientas versus herramientas solas por separado. Y en eso estamos. Bogotá pues ya lo está demostrando, ya ustedes bien miren cómo está avanzado la inmunización tanto materna como de anticuerpos en bebés, y creo que eso debería ser a la escala nacional. Y les contaba que otro de los puntos, ya que sí está en los puntos a tratar, y pues falta las reuniones y el ok por la parte directiva. Entonces creo que es el siguiente paso. Y el otro paso es que solicitó Bogotá que también se quitara el techo de 36 semanas, y les conté que también está en el estudio porque el CNP inicialmente con el Comité de Prácticas de Inmunización recomendó inicialmente 36, pero se hicieron la revisión y de hecho se hizo el presupuesto para ese techo y todas las estantes. Sin embargo, pues tiene un proceso, toca solicitarlos con la OPS, toca pues la parte del presupuesto y la disponibilidad de vacunas y que el CNPI también dé el ok. Eso en cuanto a extender la edad. Y en cuanto a anticuerpos monoclonales, también tiene un proceso que la parte presupuestal, que ya dijo el ok, dio el ok el IES como estudio, pero también falta pues la parte interna, que son el presupuesto, la disponibilidad de los biológicos y todo lo que hay alrededor. Porque ustedes saben que uno de los puntos que se tiene en los programas es que una vez entra un biológico a un programa, ese biológico no se quita, ¿sí ven? Antes tiene que quedar y no se puede quitar. La factibilidad debe garantizar la disponibilidad del biológico una vez que se tomó la determinación y la decisión de incluirlo. Entonces, eso tiene que tenerse en cuenta a la hora de decidir. Y bueno, y ahí estamos. O sea, que sí. Entonces, para Bogotá es un aplauso, ustedes saben, porque miren ustedes, a la vanguardia. Colombia lo estamos haciendo, igual que no son muchos los países que lo hacemos en la región y en el mundo. De esta diapositiva la quité, pero sí muy interesante porque miren que se hace en Estados Unidos y Canadá lo que se hace en Bogotá, pero se hace también en Argentina lo que hacemos en Colombia como tal, pero también se hace en Brasil y se hace en Costa Rica, Uruguay y Panamá. Entonces creo que esto se está moviendo y es dinámico, y para Colombia pues debe ser un compromiso como hoy en día lo está haciendo Bogotá y lo está liderando.
No sé si fui claro. Totalmente de acuerdo, doctor. Muchas gracias. A usted. Y finalmente, para cerrar esta jornada, doctor López, si tuviera que dar una recomendación clave así de prevención de transmisión en este pico respiratorio para los pediatras que le puedan transmitir a los padres, ¿cuáles serían, doctor? Bueno, muchas gracias, doctora. Pues nosotros tenemos un pilar fundamental para prevención de infecciones respiratorias. Ese pilar fundamental son las vacunas, que previenen tanto complicaciones como mortalidad relacionada con infecciones prevenibles como sincitial respiratorio y virus de la influenza, que no solamente están dirigidas para los niños, sino están dirigidas para las gestantes, para los adultos mayores, y que van a permitir que nuestros niños no lleguen a una unidad de cuidado intensivo, ni tampoco requieran de hospitalización. Si nuestro niño está enfermo, pues lo ideal es que se mantenga en casa, que procuremos, porque si hay algún sintomático respiratorio en nuestra casa, pues que tenga el uso de la mascarilla, la higiene de manos, promover la lactancia materna, como ya lo mencionamos, espacios aireados y ventilados, que serían como las estrategias fundamentales. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues le cedo la palabra, doctor, para hacer el cierre de esta pues muy interesante jornada. Bueno, quiero agradecer a todos nuestros ponentes por compartir su invaluable experiencia y a todos los asistentes por la participación activa y sus aportes en el diálogo que hemos tenido el día de hoy. Estos espacios pues, de actualización y de trabajo interdisciplinario pues, nos ayudan a fortalecer todas nuestras habilidades para la atención de nuestros niños y propender por el bienestar de toda nuestra comunidad. Muchísimas gracias por estar hasta esta hora con nosotros y espero que en otra oportunidad podamos contar con este excelente equipo y todos los amigos que participaron el día de hoy. Mil gracias a todos. Buena noche. Un abrazo, muchas gracias por la invitación. Excelente. Gracias, buenas noches.